Sí, lamentablemente en la sociedad moderna existe también confusión, aún dentro de las mismas estructuras en las que nosotros vivimos. Para mí el tema de la Eucaristía es sumamente delicado, porque sí es verdad, yo vengo del ateísmo, y estudiar unas hostias que sangran, que exudan un líquido rojizo primero, que el líquido rojizo se coagula y se vuelve carne, músculo del corazón, pero no cualquier carne. Hay glóbulos blancos activos. Todo esto no lo digo yo, lo dicen los mayores expertos en bioquímica, histopatología, medicina forense. Y ellos dicen, lo que usted ha traído a este laboratorio es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Pero cuando usted tomó las muestras, este tejido estaba vivo, porque aquí hay glóbulos blancos activos. O sea que esta sustancia estaba viva. Y eso coincide con una declaración de una de las laboratoristas que había estudiado una hostia en Buenos Aires, una de estas hostias, porque al final eran dos. Ella dijo, yo cuando veía por el microscopio, veía células que tenían pulsación. ¿Están vivas? Estaban vivas, sí. Pulsando. Ojo a esto. Posiblemente en las próximas semanas escucharán en la prensa internacional que un obispo de las Américas hablará sobre un nuevo caso que estoy estudiando. Todavía no puedo citar el país. Esta nueva hostia que estudio sangró el año 2006. A mí el obispo me la entregó en noviembre del 2009. Yo empecé las investigaciones en febrero de 2010. Hicimos varios estudios mostrando que había sangre, que había ADN humano, que había glóbulos blancos y rojos. Pero con una máquina especial que hace fotografía microscópica por capas, demostramos que la parte superior de esta sangre ya identificada, que además es de tipo AB, el mismo tipo de la sangre encontrada en la sábana santa de Turín, debajo de la capa superior de esta hostia que está coagulada desde el 2006, en febrero de 2010 descubrimos que debajo de esa capa la sangre está fresca. Está viva. Fresca. Cuando al teólogo que nos acercó al solar le digo, padre, aquí hay sangre fresca. Me dice, doctor, esto no debería sorprenderme porque la fe nos enseña de que aquí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de un Dios vivo. Entonces yo creo que a veces, además aquí hay una novedad interesante. Yo he entrado en los laboratorios porque los médicos querían que yo viera. Hay un instante en el cual unos glóbulos blancos están interviniendo, están trabajando como si estuvieran en el organismo vivo. Y esta nueva hostia que estoy estudiando también corresponde a una persona que ha sido lastimada, que ha sido herida. Las hostias de la Argentina, que estudié desde el año 1999 al 2006, muestran que corresponde a una persona que sufrió heridas. Pero esta nueva hostia que estamos estudiando también es de una persona, es de otro país distinto, es una hostia donde hay tejidos de una persona herida y lastimada. Y los glóbulos blancos se comportan como si estuvieran en un organismo vivo para defender a ese organismo herido y lastimado. Yo, como decía el doctor, soy investigador. Yo no soy un empleado de la Iglesia Católica, yo hablo como investigador interesado en hablar de la verdad. Y la verdad es que en esta hostia consagrada, son 6 hostias que ya me corresponden estudiar, hemos encontrado todas las sustancias que se encuentran en una persona viva. Citaba que el tipo de sangre es AB, también se ha hecho discusión sobre la autenticidad de la sábana santa de Turín, pero para mí es importante decir que el tipo de sangre corresponde a la misma categoría AB y posiblemente en el futuro, cuando el Vaticano autorice, podamos hacer un estudio de ADN para poder hacer comparaciones ulteriores. Soy un hombre mayor, me he dedicado a la ciencia, he sido ateo hasta los 44 años, y si he cambiado de rumbo ha sido ante una evidencia extraordinaria.
Yo como ateo podría decir Cristo no está presente en la Eucaristía, Cristo no merece este respeto, pero a mí me sorprende que gente que dice que cree en Dios se comporten como yo me comportaba cuando era ateo. Bueno, yo tengo la responsabilidad de dirigir la investigación, pero yo no soy laboratorista, yo no soy histopatólogo, yo soy especialista en neuropsicofisiología cognitiva, me ocupo de bioquímica del cerebro, me ocupo de conducta humana. Entonces yo debo recurrir a laboratorios especializados, y además este estudio se hace a ciegas. Quiere decir de que cuando yo entro a un laboratorio y llevo la evidencia, yo no digo esto viene de una hostia, yo digo esta es un espécimen, es una evidencia que ustedes deben estudiar. Entonces estos médicos, la mayor parte son profesores universitarios de Norteamérica, de Europa, de Australia, también de nuestras Américas, y todos ellos han hecho los estudios a ciegas. Lo extraordinario es cuando después que han visto la evidencia, acabo de tener la experiencia hace unas 5 semanas, porque uno de los estudios más importantes que estamos realizando en estos instantes debe definir si la muestra que yo tengo de este nuevo país es músculo del corazón o músculo esquelético. Las muestras que tengo son muy pequeñas, el corte de la estría del músculo es pequeño, y a través de la visión histopatológica, a través del microscopio, no pueden determinar si es músculo del corazón. Para eso se necesita un estudio especializado que se está haciendo en estos días. Entonces yo tuve que recurrir al histopatólogo que había hecho este estudio, uno de ellos, y no sabía absolutamente que esto venía de una hostia. Entonces él miraba por el microscopio y me decía, doctor, aquí no hay nada especial, aquí solo hay glóbulos blancos, hay macrófagos, hay tejidos, hay grasa, pero él no sabía que esto era de una hostia. Entonces me decía, aquí yo no veo nada extraordinario, pero para mí era todo extraordinario. Entonces, como ahora ya debería ser el segundo estudio en el que él tiene que intervenir para que estas muestras vayan a un laboratorio, aquí está interviniendo Dinamarca, Estados Unidos y también unos países de Centroamérica. Entonces yo le dije, doctor, yo estoy en este momento obligado a explicarle por qué necesito este segundo paso. Cuando llegué al histopatólogo le dije, esto no viene de un paciente como usted piensa, esto viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos. Yo veo el rostro pálido, desencajado de las personas que se impresionan de que todo esto pueda venir de un pedazo de pan. Y justamente aquí en Colombia yo he visitado muchas fábricas de hostias y he ido a aquellas que han fabricado millones. Yo he entrevistado a los empleados y les he dicho, ¿ustedes han visto alguna vez una hostia que se ha fabricado acá sangrar? Jamás, doctor. Entonces tiene que hacernos pensar. Yo personalmente no estoy interesado ni en hacer polémica, ni en hacer proselitismo católico. Estoy interesado en hablar de la verdad. 200 millones de personas me han visto en el mundo, pueden decir que esto no les gusta, pero ninguno podrá decir que esto no es verdad. Las hostias consagradas, 6 que me han tocado estudiar, exudan un líquido rojizo. Ese líquido rojizo es sangre humana, tiene ADN humano, se coagula, se consolida, y tiene músculo, tiene tejidos, tiene tejido adiposo, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces yo pongo sobre la mesa este resultado para que la gente tome su decisión propia. Ayer yo tenía una conferencia en Santa Marta y una persona me decía, doctor, ¿qué pasaría si alguien le ha puesto este tejido, esta sangre? Yo le digo que los glóbulos blancos, por ejemplo, fuera de la circulación sanguínea, a los 15 minutos, máximo a los 60, se han desintegrado. Acá yo empiezo la investigación de estas hostias de la Argentina, el fenómeno no sucede en el 96. Yo empiezo la investigación en el 99 y los médicos del 2002 al 2004 me van diciendo que encuentran glóbulos blancos intactos, tejidos dinámicos, activos, o sea, es un tejido vivo. Entonces tomen nota, explíquenles al público qué es el miocardio. El corazón está dividido en 4 partes. El miocardio es el centro que
capacita al corazón para latir. Es el centro que le permite latir, es el músculo y da vida a todo el organismo. O sea que este tejido es del ventrículo izquierdo donde ya llega la sangre purificada. Preguntábamos, ¿por qué no salió ventrículo derecho, por ejemplo? ¿Por qué no encontramos aorta? Entonces fue un teólogo también, el padre Nico, que es un amigo de ustedes acá, de Villavicencio. Él me dijo, doctor, es que aquí hay una alegoría. El miocardio permite latir al corazón y dar vida a todo el organismo, porque Cristo es eso en nuestra iglesia. Es vida. Y además, la Eucaristía es la vida del alma. Entonces, si Él es el que limpia los pecados, por eso purifica su iglesia y por eso tiene el ventrículo. Que alimenta toda, así como la sangre. Entonces, yo pregunté al cardenal Bergoglio, ¿por qué suceden estos casos? Entonces él me dijo, doctor, es que hay que volver a otorgarle esplendor a los altares. Entonces, cuando hay personas que creen que esta es una rutina, yo creo que en estos momentos deberían meditar si realmente esa circunstancia tan suprema que solo el sacerdote puede realizar por obra del Espíritu Santo. A mí me impresiona, porque yo estudio la química del cerebro, veo cómo una caricia, por ejemplo, o un golpe o un insulto puede crear cambios químicos en el cerebro, en los sistemas emocionales del sistema límbico. Pero pienso que el momento en el que el sacerdote celebra la Eucaristía y va a consagrar, él lo único que hace es hacer una oración, elevar una oración al Espíritu Santo en ese sublime momento de la epíclesis, y pide que por el poder del Espíritu Santo ese pan se convierta en carne, ese vino en sangre, hace la señal de la cruz, y por fe creemos que sucede la transustanciación que definió como dogma el Concilio de Trento en el siglo XVI. Pero para mí como investigador, estar presente en ese momento y darme cuenta que el sacerdote está haciendo algo que yo luego en 6 hostias he comprobado se vuelve músculo, se vuelve sangre, esto realmente tiene que hacernos entender que nuestro Dios cumple su palabra. Yo les daré mi carne como alimento. Entonces nuestro Dios no se ha inventado cosas, y esta Eucaristía, aunque hay sacerdotes que piensan de distinta manera, tampoco es un invento de los sacerdotes. El Señor ha instituido un sacramento prometiendo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, pidiendo a sus sucesores que hagan esto en memoria suya, y si Él lo hizo con dignidad, todos deberían hacer lo mismo. Derribó las murallas interior que tú tenías. Claro, así. Y te hizo ver la evidencia. Bueno, los blancos, ¿sí? Que había evidencia de que era de una persona que había sufrido maltratos, ¿no es cierto? Sí. Maltratos. Bien, entonces, es que cada etación de la investigación que se ha hecho, no solo que el miocardio, esa parte que bombea la sangre, lo repito, ya purificada y que va a alimentar todo el organismo, la Eucaristía alimenta todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces se descubrió que la lesión venía de un infarto al miocardio. Ojo, otro. Entonces, cuando el doctor ya entrega los informes, hablo del doctor Federico Zubibe de Nueva York, experto en medicina forense y patología del corazón. Él dice de que cuando él empezó a darnos el resultado decía, your patient suffered a lot. Su paciente sufrió demasiado. Claro, porque todas las atrocidades que le hicieron a él. Además, él no sabía que era de una hostia, por eso usaba el concepto, su paciente sufrió mucho. Él dice de que cuando él empezó a darnos el resultado decía, your patient suffered a lot. Su paciente sufrió demasiado. Claro, porque todas las atrocidades que le hicieron a él. Además, él no sabía que era de una hostia, por eso usaba el concepto, su paciente sufrió mucho.